Gracias por grabar. Crónica se convirtió personalmente como el libro que cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno lo salta. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a estar leyendo un libro en que los primeros 9 capítulos se habla de puros nombres y a veces nombres que ni siquiera podemos pronunciar bien. Entonces, se convirtió en ese libro que uno lo lee, no, ya eso está, eso ya no, lo salta uno y sigue para el próximo libro. Pero no, no sabía yo lo que me estaba perdiendo, el tesoro que hay en el libro de Crónicas. Para los hebreos, para el canon hebreo, el libro de Crónicas es el último, para ellos. Pero nosotros pues ya sabemos que está después primera, segunda de Samuel y primera, segunda de Reyes. La pregunta por qué para los hebreos lo ponen de último a la crónica. Cuando fue traducido en la Septuaginta del hebreo al griego, al libro de crónica le pusieron el nombre de las cosas omitidas. Y para ello era como una especie de resumen del Antiguo Testamento. Pero los hebreos lo llamaban el libro de los asuntos o de los eventos diarios. Y fue en el siglo IV, por ahí más o menos, un señor llamado cristiano, llamado Jerónimo, que estaba traduciendo del griego al latín, el que le puso el nombre, las crónicas del pueblo de Dios. Interesante. Ahora, la pregunta es, ya sabemos quién probablemente lo haya escrito, que fue Esdras, presuntamente ha sido Esdras, pero ¿quién era el auditorio para este libro? ¿Quiénes fueron los primeros para quien fue escrito este libro? Pues para la gente que estaba regresando después de haber estado en exilio en Babilonia. Esos fueron los primeros al que se le escribió este libro. ¿Y por qué tanta genealogía? ¿Por qué nombres? Porque los judíos tienen la costumbre de que cuando se hablan de nombres en la historia, habla de la historia de esos hombres. Es como nosotros cuando acabamos un álbum de fotografías de las cosas que tenemos, de lo que ha pasado, lo que hemos podido capturar del pasado. Nosotros abrimos el álbum y, qué bonito, uy, qué bello, cómo era yo cuando tenía 5 años. Y empieza uno a recordar la historia cuando tenía 5 años. Para eso, este señor que se conoce como el cronista, le escribe en genealogía porque ellos utilizaban ese método. Los nombres cuentan historias. Pero los judíos que llegaron después de la aportación a Babilonia estaban haciéndose muchas preguntas porque Dios había hecho promesas. Y para ellos no se habían cumplido. Porque aunque regresaron del exilio a Jerusalén, estaban siendo gobernados por los mismos persas. Jerusalén estaba prácticamente destruida y el pueblo estaba en pecado. Una de las promesas que hizo Dios, la pudimos haber estudiado en el capítulo 1, cuando se habla de la creación de Dios, en el momento en que el hombre se apartó de Dios, en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, Dios nos dice que de la simiente de la mujer va a aplastar a la simiente de la serpiente. Pero en el capítulo 12 del mismo Génesis, cuando Dios llama a Abraham y le dice que de sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero hermanitos, en Isaías, que esta es la promesa, una de las promesas más importantes que Dios le hizo al pueblo de Israel, en Isaías, por medio del profeta, le dice en el capítulo 2, en el versículo, dice en el versículo 2, acontecerá en los postreros de los tiempos
que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgarán entre las naciones y se prenderán a muchos pueblos y volverán sus espadas en reja de arado y su lanza en honoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Dice que los instrumentos que se utilizan para la guerra van a ser utilizados como instrumentos para el arado, para hacer cosas maravillosas. Entonces, esta gente que estaba ahí, los primeros, el auditorio primero se preguntaba, pero ¿cuándo se va a cumplir esto? Porque no tenemos a alguien que nos dé paz, no tenemos ni siquiera un rey, el único que nos gobierna son los persas, y las naciones que tenemos alrededor son hostiles a nosotros. ¿Cuándo será esto? Entonces el cronista le dice, bueno, vamos a la historia. Y en este capítulo 3 habla de la descendencia de David y la descendencia de Salomón. ¿Y por qué? Porque acordemos que Dios agarró a Abraham como una familia. Y Abraham tuvo Isaac, Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, y a Jacob viene la descendencia, y de Jacob viene ¿quién? Judá. Lo estamos estudiando el capítulo 2 de Primera de Crónica, y es Judá que viene la descendencia de la promesa. Por eso que se enfatiza mucho en el libro de Crónica, hermanos, David y Salomón. Conocemos del versículo 1 a 9 cuáles fueron los descendientes de David, sus hijos, y fíjense que ahí menciona, por lo menos, dice en el versículo 5, estos cuatro le nacieron en Jerusalén, Simea, Sobá, Natán y Salomón, hijo de Besúa, hija de Amiel. ¿Sabes quién es Besúa? Elizabeth. Automáticamente cuando uno ve ese nombre, uno se acuerda de lo que hizo David, que tomó a la mujer de Urías Eteo e hizo lo que hizo. A partir de eso, David ya no era aquel hombre de paz, porque el pueblo de Israel ahí empezó a tener situaciones difíciles. Fíjense que ahí al final, en el versículo 9, dice, todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, ¿no? Había más. Y Tamar fue hermana de ellos. Fíjate que el cronista menciona a Tamar, y Tamar era hija de David, pero Tamar fue maltratada por uno de sus mismos hermanos, violada. Y aparece también el nombre de Absalón. Absalón tomó justicia con su propia mano. No solamente Absalón, que era hijo de David, también le dio un golpe de estado a David. O sea, las cosas no eran buenas. O sea, ese no es, ahí no es, aunque se toma como ejemplo. Y en el versículo 10 hasta el versículo 15 se nombran todos los descendientes de David, incluyendo Salomón. Salomón se le pone el nombre de Salomón porque es como decir paz. Y estuvo bueno en sus primeros años. La sabiduría de todo el mundo concluía en Jerusalén. Pero al final de sus tiempos se llevó a la apostasía y a la idolatría y se volvió también algo malo. Terminando el pueblo de Israel dividido con los hijos de Salomón. Y fíjense que del versículo 10 al versículo 15 nombra a los reyes de Judá. Los del norte no, los reyes de Judá. Pero el versículo 14 dice, vamos a ver el 13, hijo de Acaz, fue Acaz, del que fue hijo Ezequías, puros reyes, ¿no? De Judá, cuyo hijo fue Manasés. Manasés conocemos, y la historia conoce que Manasés fue el rey más malo que tuvo Israel. Pero después dice, ¿de cuál hijo? Amón, cuyo hijo fue Josías.
Y Josías, ya lo conocemos también en la historia de Josías, fue un gran rey. Hizo reforma, todas esas cosas. Pero a partir de Josías, sí se nombra a sus descendientes, a sus hijos. Y dice, y los hijos, del versículo 15, ¿no? Y los hijos de Josías, Joanán, su primogénito, el segundo, Joacim, y el tercero, Sedequías, y el cuarto, Salún, cuatro hijos de Solías. Pero fíjate que el versículo 16 dice, los hijos de Joacim, que es lo mismo que Joaquín. Cuando estaba gobernando Joaquín, que era hijo de uno de los hijos de Josías, fue que vino Nabucodonosor y se llevó a todos los de Babilonia y puso preso a Joaquín. Y pusieron, por Joaquín, pusieron a Sedequías, que era un tío de Joaquín. Esta es la historia que está contando el cronista. Pero si nosotros nos vemos un poquito para atrás, hermanitos, en la segunda carta de Reyes, en el capítulo, el último capítulo, en el versículo 27, hay algo maravilloso que pasa aquí. Dice en el versículo 27, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, estaba en cautiverio, ya tenía 37 años preso. En el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil Merodá, era el rey de Babilonia, que está en su momento, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Dios, porque Dios cumple sus promesas. Dice, lo sacó a la cárcel y le habló con benevolencia, con amor, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, lo puso un alto rango, y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey continuo todos los días de su vida. Se va aquí. ¿Por qué lo saca Dios? Porque viene la descendencia de la promesa. Por eso que nos incluye a nosotros también, porque nosotros tenemos que estar agradecidos por el libro de Crónicas, porque nos está mostrando la historia, cómo Dios se manifiesta, aunque nos pareciera que Dios se ha olvidado de su pueblo. Dice los versículos 17 al 24, los descendientes de Joaquín. Pero llama mucho la atención un personaje que nosotros conocemos mucho, porque ya lo hemos estudiado. En el versículo 19, los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simei. ¿Quién es Zorobabel? Uno de los primeros que salieron de la deportación de Babilonia, que fueron para Jerusalén, y fue el que construyó el altar como primera medida y después el templo. De la descendencia de David, de la tribu de Judá. Porque las cosas no están perdidas. Porque aunque nos pareciera que como que está todo paralizado, Dios está trabajando detrás de bambalinas. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, Dios sigue haciendo su trabajo. En Ageo, en el capítulo 2, que fue contemporáneo, profeta contemporáneo con Zorobabel, en el capítulo 2 de Ageo, vamos a leerlo, hermanitos, dice en el versículo 1, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo, y dile, ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? Hablando de la casa de Salomón, cuando el templo que compró Salomón. ¿Cómo las veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, anímate, dice Jehová.
Anímate tú también, sumo sacerdote Josúa, hijo de Josadá. Cobra ánimo, pueblo de toda la tierra. Ahí va incluido también Esdras y Nehemías, ya lo hemos estudiado. Dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. Dice el profeta Geo. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, la presencia de Jesús en el templo. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta segunda casa será mayor, porque estaban quejándose, porque no estaban viendo el templo como cuando Salomón, será mayor que la de primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El cronista, con la genealogía, no está contando la historia. Me gusta esa parte. En Zacarías, ahí más adelante, en el capítulo 4, versículo 6, dice el profeta Zacarías también, hablando en el capítulo 4, versículo 6, dice, esta palabra va para Zorobabel, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es lo que hagamos nosotros, dice, es con mi fuerza, no es lo que yo pueda hacer, es con el espíritu de Dios. Confiamos en el Señor. Y aunque las cosas se vean así, oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en Medio Oriente? Tanto conflicto, tantas situaciones, tanto pecado. Así estaba el pueblo que regresó de Babilonia, pero Dios está trabajando porque Él cumple sus promesas. Amados hermanos, Él no le falla. Nosotros fallamos, sí, pero Él no nos falla a nosotros. Dios bendiga su palabra. Oremos. Gracias, Padre, por este lindo día, Señor, y por estas bellas personas que nos reunimos todos los días acá en el Café con Dios, Señor. Te ponemos en tu mano, nuestro hermano Beto y nuestro hermano Gustavo, que están en tareas, Padre, porque tú estás actuando por medio de ellos para hacer crecer tu iglesia a nivel mundial, Señor. Gracias, Padre, por usarnos, Señor. Gracias por todo, Señor. Te acordamos de nuestros enfermos, Señor. Cuídalo, Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Cambio fuera, Joan!